Donald Trump acaba de perder el control de manera definitiva y el país ya está pidiendo su salida. Ahora, ayer, frente a las cámaras, mostró una vulnerabilidad que nadie esperaba ver. Su comportamiento, que algunos califican de crisis total, no solo está devastando su imagen, sino que podría marcar el principio del fin de su carrera política. Las encuestas lo tienen claro, pero hay algo aún más oscuro sucediendo entre bastidores. Esta crisis podría ser el punto de quiebre o un giro impredecible que cambiará el rumbo del país. ¿Estás preparado para lo que viene? Lo que nadie está diciendo podría transformar todo lo que sabemos sobre su futuro. Lo que vemos hoy no es un simple accidente o un mal momento. Lo que está pasando con Trump es parte de algo mucho más grande. Su caída en las encuestas es solo la punta del iceberg. Con un 37% de aprobación, un 61% de desaprobación y una tasa de aprobación entre los hispanos de solo 26%, la situación se está tornando insostenible. Pero hay algo aún más sorprendente. Las nuevas generaciones, aquellos entre 18 y 29 años, también lo rechazan con un 30% de aprobación. ¿Qué significa todo esto? El reloj está corriendo y Trump está atrapado entre su propia imagen pública y un futuro incierto. Pero, ¿realmente estamos viendo el final? Este comportamiento errático podría ser la primera señal de algo mucho más grave. Estamos presenciando el colapso de su poder. Mantente atento porque lo que está por venir podría ser mucho peor de lo que imaginas. Trump está perdiendo más que su apoyo. Está perdiendo el control frente a la nación. Ayer, mientras se encontraba en la Casa Blanca, sufrió una caída pública alarmante. Se quedó dormido durante una conferencia de prensa sin siquiera darse cuenta de que RFK Jr. estaba a su lado. Lo vimos y no era un simple error, fue una señal clara de su deterioro, tanto físico como cognitivo. ¿Qué nos dice esto? La imagen de un presidente desorientado, sin conciencia de lo que ocurre en su entorno, podría ser la gota que colma el vaso. Trump, con todos sus recursos y poder, parece estar perdiendo la capacidad de manejar incluso lo más básico. Pero aquí está la parte que nadie está diciendo. Esto es solo el principio de algo mucho más grande. ¿Cómo un hombre tan dominante en la política estadounidense ha llegado a este punto? Este podría ser el momento que cambie la narrativa para siempre. Lo que comenzó como un incidente aislado está escalando rápidamente. La caída de Trump no es solo un fallo de salud o un descuido temporal. Es un reflejo de una crisis política mucho mayor. Pensemos en cómo se comportaban otros presidentes en situaciones similares. En el pasado, cuando un líder mostraba signos de debilidad, la presión sobre él aumentaba y los rivales políticos no dudaban en aprovechar la oportunidad. ¿Y ahora? Trump no está siendo presionado solo por sus opositores, sino por un público que, cada vez más, comienza a cuestionar su capacidad para gobernar. Pero lo más preocupante es la normalización de este comportamiento. Lo que antes hubiera sido impensable, hoy es una rutina. La presión ya no es solo una cuestión de encuestas, es un problema de credibilidad. Si Trump no logra recuperar el control, lo que está en juego podría ser mucho más que su carrera. Podría ser la estabilidad política del país. Ahora, las cosas se ponen aún más graves. Trump no solo está perdiendo el control, sino que está tomando decisiones que podrían costarle caro. Recientemente demandó al IRS por $10,000 millones, alegando que su reputación fue dañada debido a la filtración de sus declaraciones de impuestos. Esto en medio de un momento en el que la nación está luchando con problemas mucho más grandes: la pobreza, la falta de acceso a la atención médica y una crisis económica que afecta a millones de personas. Mientras tanto, Trump, en lugar de abordar estas preocupaciones, está envuelto en una batalla legal que parece más una maniobra personal que una cuestión de justicia. Y aquí está la pregunta que nadie está planteando. ¿Cómo puede alguien tan necesitado de atención y recursos seguir siendo visto como una figura central en la política estadounidense? Su falta de acción en los problemas reales de la gente mientras se enfoca en sus propios intereses puede ser el mayor error que cometa.
La situación de Trump no está solo empeorando, está alcanzando un punto crítico. Primero, su demanda de $10,000 millones contra el IRS. Luego, un desliz tras otro, cayó dormido en la Casa Blanca durante una conferencia. Pero ahora esto se intensifica. Trump sigue generando controversias, como cuando lanzó amenazas económicas a Canadá por sus relaciones con China, y la crisis interna dentro de su propio círculo político no da señales de detenerse. Los conflictos de poder se multiplican. A todo esto, su campaña y su comportamiento son cada vez más impredecibles. La pregunta clave es, ¿qué pasa si esto sigue escalando? Si su comportamiento errático y sus decisiones impulsivas continúan, ¿qué tipo de crisis política nos espera? La pelota ya está en su cancha, pero la incertidumbre es más grande que nunca. Pero, ¿qué significa todo esto para ti, para la gente común? No estamos hablando de políticos o figuras públicas lejanas. Estamos hablando de las vidas reales de millones de personas que están siendo afectadas directamente por el caos que Trump ha dejado a su paso. Mientras él está ocupado en sus luchas legales y problemas personales, millones de estadounidenses siguen luchando con la falta de acceso a atención médica, la crisis económica y los precios de vivienda inaccesibles. ¿Quién está cuidando de las familias que no pueden pagar la renta? ¿Quién está respondiendo por los que no pueden conseguir un empleo bien remunerado? Si todo esto te suena familiar, probablemente se deba a que millones de personas están viviendo en una realidad que sigue siendo ignorada por aquellos que deberían liderar. Si sientes que esta historia te afecta, compártelo en los comentarios, porque esto no es solo política, es la vida diaria de miles de ciudadanos. Pero no es solo un problema individual, ni mucho menos. Lo que estamos presenciando es un reflejo de un sistema que permite que todo esto ocurra. La política de Trump y su fracaso en ofrecer soluciones reales es solo un síntoma de algo mucho más grande. Un sistema donde los intereses personales y la lucha por el poder dictan el rumbo del país. La lógica detrás de sus decisiones no se basa en las necesidades del pueblo, sino en la manipulación de la opinión pública, el miedo y la imagen personal. Es un ciclo vicioso donde la lucha por mantenerse en el poder es más importante que las consecuencias de sus acciones. Y lo peor de todo es que este tipo de mecanismos de poder no son exclusivos de Trump. Son parte de un sistema más amplio que permite que personas como él sigan ocupando cargos cruciales mientras el pueblo paga el precio. Esto es algo que no podemos ignorar y probablemente no vamos a ver cambios hasta que la gente deje de ser tan pasiva ante lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué nos espera en el futuro cercano? Hay dos caminos posibles y ambos son inciertos. Por un lado, Trump podría intentar redirigir su campaña y recuperar el control de su narrativa, pero a medida que su salud y sus decisiones se deterioran, esa opción parece cada vez más improbable. La otra opción es aún más peligrosa, un colapso total de su imagen y su poder, lo que podría generar un vacío de liderazgo en un momento crítico. Si Trump pierde su influencia política, no solo se trata de su desaparición personal, sino de una posible fragmentación en el seno del Partido Republicano y una crisis de liderazgo a nivel nacional. Lo que ocurre en los próximos días podría ser decisivo, pero lo que parece claro es que cualquiera que sea la dirección que tome, las consecuencias para la política estadounidense serán profundas. En este momento, el futuro está más incierto que nunca. Lo que está sucediendo con Donald Trump no es solo una crisis política. Es una lección sobre el poder, la percepción pública y el precio de mantener una imagen a toda costa. En el fondo, lo que estamos viendo es la caída de una figura que, en su momento, representó algo mucho más grande que él mismo. La narrativa de su carrera política, de su imagen como outsider y magnate, está siendo desmantelada pieza por pieza. Pero aquí está lo que nadie se atreve a decir. Su caída no es solo suya, es un reflejo de todo un sistema que favorece el caos antes que la estabilidad. ¿Cómo será el legado de Trump cuando todo esto termine? ¿Realmente hemos aprendido algo de su ascenso y caída? Esto es solo el principio. Si quieres entender todo lo que está en juego, sigue nuestra cobertura. Este análisis no termina aquí.